Momento para hablar en A Buenas Horas con Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días y feliz año a todos y también a ti para que sea un año 2025 magnífico. Esperemos que así sea, que bueno, parece que los años impares, yo no sé si Pablo Rodríguez tiene alguna certeza de esto o también suele ser una de esas personas que confía en pares impares. No sé si para Pablo Rodríguez un año impar es mejor que un año par. Buah, la verdad que no los diferencio, no los diferencio. Ni siquiera me lo había planteado hasta ahora. Al final los años, todo sucede porque normalmente hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, hay mucho compromiso y eso es lo que resuelve que los años sean buenos o malos normalmente. No soy tan supersticioso. Efectivamente, bueno. Hablemos de uno de los graves problemas que estamos viendo, ¿no? Desde hace algunos años, el problema de la vivienda. Empezamos por esta parte. Porque esta semana hablamos con José Miguel González, economista de Corporación 5, nos decía que Canarias necesita 100.000 viviendas, en 2023 se creaban 1.700, en 2024 pues tampoco creo que habrán sido muchas más. Esto significa que vamos a tener un problema de la vivienda atascado durante décadas, teniendo en cuenta el ritmo que se puede ofrecer vivienda para que los canarios y canarias puedan tener acceso a algo que la Constitución, pues, oye, nos dice que debemos tener. Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que el problema de la vivienda, que no es nuevo, que no es exclusivo de Canarias, pero que efectivamente en Canarias está siendo el principal problema, si me atrevo a decir, de las familias canarias y canarios, pues ahí tengo que decir que el principal diagnóstico es la falta de oferta de vivienda y una demanda que se ha ido multiplicando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, se ha ido multiplicando la demanda y la oferta reduciéndose. Eso evidentemente provoca una tensión en el precio tanto del alquiler como de la compraventa e imposibilita, por tanto, pues el acceso a una vivienda de manera digna y en condiciones dignas. Y eso es el diagnóstico que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias al inicio de esta legislatura, en donde también hemos tomado la decisión de priorizar las políticas de vivienda, pues poniendo más instrumentos en marcha que nunca en la historia, instrumentos de todo tipo. El decreto ley de medidas urgentes 1-2024 fue un inicio muy importante, pero no es el punto y final. Han sido complementados con otras medidas que se han ido incorporando y otras que vienen, y luego incentivando, por supuesto, al sector privado a construir vivienda protegida y vivienda libre. Piensen que antes de la crisis financiera del 2008, en Canarias se llegó a construir y a producir hasta 35.000 viviendas al año. Es una cifra que hoy es absolutamente impensable. Yo probablemente, siempre lo digo, ¿no? Creo que es muy difícil volver a esas cifras, pero mejorar las actuales. En los últimos 15 años en Canarias se ha construido en el mejor de los años 3.000 viviendas. En años como el que nombrabas, en torno a 1.000, 1.500 viviendas. Estamos hablando de públicas y privadas, estamos Sí. hablando de vivienda protegida y vivienda libre. Necesitamos incrementar la producción de vivienda de todo tipo, de toda tipología. El Gobierno de Canarias ha multiplicado los esfuerzos para construir vivienda pública. Estamos hablando de que el año 2024 lo cerramos con 1.000 viviendas, más de 1.000 viviendas construyéndose en toda Canarias. Este año 2025 va para superar esa cifra. Ya en estos días está en la plataforma de contratación pues en torno a, pues creo que son 180, 190 viviendas que estamos licitando actualmente la construcción. Es decir, estamos multiplicando los esfuerzos, pero la solución al problema de la vivienda, y soy muy claro en esto, Sí. no es exclusivamente construyendo vivienda pública. No todos los canarios van a vivir en una vivienda pública. No sería bueno tampoco, sino aquellos que no pueden encontrar vivienda libre, vivienda protegida, esos son los que tienen que ir a una vivienda pública. En este caso, Las claro, familias más vulnerables. sí, sí, ha nombrado también ese decreto de ley de medidas urgentes. Nueva Canarias hace no mucho, bueno, hace prácticamente una semana, culpaba a Fernando Clavijo de la subida de los precios de la vivienda precisamente, ¿no? Por ese decreto de ley de medidas urgentes que ha tildado como un fracaso, incluso también por impulsar la inversión de la RIC en promociones privadas que va a agravar la emergencia. Mire, lo que es indiscutible es que en los 4 años anteriores, en la pasada legislatura, en donde Nueva Canaria gobernaba con Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, se aprobó un plan canario de vivienda
que efectivamente tenían muy buenas intenciones, pero que se quedaba en gran medida en esas intenciones. La ejecución de ese plan canario de vivienda no ha sido precisamente extraordinaria ni eficiente, ha sido más bien deficiente, y eso pues ha provocado más frustración que otra cosa. Este gobierno se le puede achacar, el actual, a que podamos habernos equivocado en alguna medida. Ya veremos, porque eso requiere tiempo probablemente. Pero en inacción es imposible. Ningún gobierno hasta la fecha ha tenido la capacidad de poner en marcha tantas medidas en número, en capacidad, en intención, ni tanto presupuesto en materia de vivienda. El mayor presupuesto de la historia del Instituto Canario de la Vivienda, más de 170 millones de euros, lo tenemos en este año 2025. Quiero decir con esto que yo entiendo, evidentemente, que bueno, en política y en la crítica política, pues casi vale todo, pero creo que el esfuerzo que se está haciendo en política de vivienda, los instrumentos y sobre todo la magnitud del problema hace que esto no sea un asunto para echarnos balones fuera o tirarnos la crítica fácil. Creo que es un asunto de Estado, es un asunto que debe requerir el consenso y el acuerdo. La ley estatal de vivienda, que no fue bajo el consenso, también ha tenido unos efectos negativos muy importantes. Pero más allá de señalar el efecto negativo que ha tenido, yo prefiero buscar fórmulas para resolver los problemas que existen hoy en la vivienda, y en eso no voy a tirar la toalla, voy a seguir insistiendo en buscar el encuentro, en buscar el consenso y sobre todo en buscar soluciones. ¿Será 2025 un año en el que, pues, a lo mejor los precios de alquiler bajen? ¿Considera Pablo Rodríguez que esto puede pasar? ¿O vamos a ver que el modelo va a cambiar y acabaremos compartiendo vivienda en Canarias? Bueno, la clave, insisto, la clave es incrementar la oferta. La oferta se puede incrementar de dos fórmulas, hay más, ¿no? Pero dos fórmulas principales. La primera de ellas es la más evidente, que es construyendo nuevas viviendas. Eso evidentemente no es rápido. La construcción de vivienda requiere al menos 20 meses, por lo tanto no es algo que suceda de manera inmediata, pero es verdad que hay que ir por esa vía de la construcción de nuevas viviendas. Tenemos suelo disponible sin calificar, me refiero urbano o urbanizable, que está previsto para la construcción de vivienda, que tenemos que impulsarlo y agilizarlo. Ahí estamos trabajando en un decreto ley, nuevo decreto ley, que agiliza las licencias urbanísticas para tratar precisamente de que el sector privado pueda volver a la senda de construir vivienda y vivienda protegida y vivienda libre. Esa es una vía. Y la otra vía es la vivienda vacía. Hay miles de propietarios en Canarias que por razones diversas prefieren tener su vivienda cerrada a tenerla en el mercado de alquiler. Y si estamos diciendo que el problema principal es la falta de oferta, pues tenemos que buscar la manera de seducir a esos propietarios para que vuelvan al mercado de alquiler. Es evidente que no podemos hacerlo todo, no podemos plantearnos cambiar la ley estatal nosotros solos, pero sí podemos buscar fórmulas. Y una de esas fórmulas ha sido incentivos fiscales, deducciones en el IRPF, en la declaración de la renta para el año próximo, para este año ya 2025, para poder pues generar deducciones, bonificaciones que seduzcan, que vean aquellos que tienen hoy la vivienda cerrada, la pongan en el mercado de alquiler y vean que hay un beneficio fiscal por medio. Y esa vía ya la hemos, no solo la hemos explorado, sino que la hemos aprobado en la ley de presupuesto y está en vigor, y por tanto la declaración de la renta que se hace este año, que es la del año anterior, siempre es el año vencido, ya pueden incluir, en este caso, pues las viviendas que hayan puesto en el mercado de alquiler y que estuviesen cerradas. Yo creo que eso es la fórmula de tratar de superar obstáculos que a día de hoy existen. Claro, luego hay otra iniciativa que también conocíamos por parte de Pablo Rodríguez de 2024, que era la de convertir locales comerciales en viviendas, locales que llevaran tiempo cerrado, lógicamente, solo para uso residencial. Le preguntamos en su momento también al viceconsejero Francis Candilo y nos decía, bueno, en Las Palmas de Gran Canaria se han negado a esta iniciativa. No sé qué hay de real en esto o no, porque es que, claro, vemos auténticas calles comerciales cerradas en barrios y todo eso podrían ser viviendas que a lo mejor podrían aligerar un poco la carga, ¿no?, del mercado. Aquí hubo dos, esto evidentemente no es nada nuevo, es decir, de lo de transformar locales en viviendas, yo creo que históricamente lo veíamos
en las series americanas de los 90, pero más allá de eso, es algo que es habitual en muchas ciudades, en donde locales en desuso pues se transforman en viviendas. Aquí hubo dos críticas iniciales. La primera, que parecía que íbamos a plantear infraviviendas para que la gente viviese en locales. No era cierto. Lo que la gente iba a vivir era una vivienda que antes fue un local. Es decir, hay una transformación desde el punto de vista arquitectónico para que eso sea una vivienda digna. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que en el caso de dos municipios de los 88, solo dos municipios de los 88, pues se acogieron a la posibilidad de que esa medida no entrara en vigor en su municipio. Uno de ellos, desgraciadamente, Las Palmas de Gran Canaria, donde probablemente tengamos zonas más tensionadas de vivienda precisamente. Pero, por lo tanto, sorpresivamente, yo creo que desde un punto de vista muy ideológico, pues prefirieron oponerse a la norma y imposibilitar la cuestión de que esa medida entrara en vigor. Fíjense si era potente o si es potente la medida y si hubiese tenido éxito en Las Palmas de Gran Canaria, que en el caso, o sea, la medida estuvo en vigor algo más de un mes, es decir, entró en vigor y ellos al mes y poco lo llevaron a un pleno la imposibilidad de que se pudiera optar por esa medida en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Pues durante el mes y poco, las pocas semanas que estuvo, me consta que hubo varias solicitudes de distintos propietarios para transformar locales en viviendas. Es decir, que la medida en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay un número muy importante de locales cerrados, edificios administrativos y comerciales cerrados, plantas completas de edificios cerradas porque son de uso administrativo o comercial, pues la medida probablemente hubiese tenido un éxito bastante importante. En el caso como Telde, estamos viendo edificios comerciales históricos, locales comerciales históricos, que se están ya pidiendo licencia para transformación en viviendas. Creo que es una medida que luego la han copiado. La Comunidad de Madrid aprobó meses después una ley que permitía precisamente lo que nosotros permitimos a través del decreto ley. Es decir, esto no es nada que se me haya inventado yo, insisto, esto ya está en el mundo avanzando y es una fórmula de no ocupar suelo, es decir, incrementar la oferta de vivienda no ocupando más suelo, utilizando edificaciones que ya existen, pero que hoy están cerradas. Es decir, hay una necesidad imperiosa en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los territorios y más en los territorios limitados como el nuestro, de transformar las edificaciones existentes en algo que hoy sea útil. Oye, si antes fue útil esto y ya no lo es, pues vamos a transformarlo en algo que hoy sea necesario para la población, como puede ser la vivienda, que es lo que, insisto, el principal problema que tienen los canarios. Claro, efectivamente. Bueno, hablemos también de transportes, hablemos de movilidad en este caso. Y bueno, bien conoce Pablo Rodríguez que la isla que más sufre, ¿no? Digamos, los atascos sigue siendo Tenerife. Esto está atascado en el tiempo, lleva décadas. Y claro, hace unas semanas también veíamos una propuesta por parte de la presidenta Rosa Dávila, en este caso, creo que si no me equivoco fue a mediados de junio del pasado año, donde hablaba de un tren elevado en la TF5. ¿Esto tiene viabilidad? ¿Es posible? ¿Lo han estudiado? Bueno, en este caso estamos hablando de que es un proyecto que ni siquiera es un proyecto. Lo que planteó, creo que la presidenta del Cabildo, era un concurso internacional para buscar una fórmula de transporte guiado para el norte de Tenerife. El del sur parece que está ya más diseñado, más maduro. En este caso sería para el norte de Tenerife, sin ocupar más suelo del que ya se ha ocupado. Es verdad que existe una preocupación muy importante, y es que la autopista del norte, en algunas zonas de la misma, tiene prácticamente viviendas muy próximas a la autopista. Eso provoca que se limite el crecimiento de la autopista, y ahí, así como en el sur ese problema no existe, en la autopista, la TF1 no existe, en la TF5 existe. Yo, bueno, la presidenta del Cabildo hizo esa propuesta de buscar una fórmula creativa, viable, que permita tener transporte guiado en el futuro también en el norte de Tenerife, pero con este sistema elevado. Esto no tampoco es un invento de Rosa Dávila, es decir, existe en el mundo trenes guiados. Lo que sí es cierto es que lo que está más maduro y lo que está por delante y lo que se está priorizando a día de hoy es el tren al sur, tanto en Gran Canaria como en Tenerife,
tenemos muchas reuniones con el Ministerio de Transporte, con los propios cabildos, con el consejero de Gran Canaria, Teodoro Sosa, con la consejera de Tenerife, Eulalia, y con sus presidentes, con Antonio Morales y con Rosa Dávila, para buscar una financiación por fin definitiva, firme, estable en el tiempo, que nos permita financiar estas dos infraestructuras de trenes, insisto, conectando las áreas metropolitanas con el sur de las islas, ¿no? Las zonas turísticas de las islas y los aeropuertos de las islas. ¿Se atreve Pablo Rodríguez a dar una fecha de inicio de las obras de una de las dos conexiones, o Gran Canaria o Tenerife? Bueno, lo de las fechas, yo cuando empecé en política era muy valiente y daba muchas fechas, pero me he ido haciendo con el tiempo más prudente, porque saben que perfectamente que luego suceden cosas que hacen imposible cumplir con las fechas que inicialmente uno espera, ¿no? Yo creo que, pero me voy a mojar un poco en este sentido. Vale. Creo que hay varias claves importantes. Lo primero, caso del tren de Gran Canaria, el proyecto está redactado. Creo que estamos a poco tiempo de obtener la declaración de impacto ambiental, que es imprescindible. Si eso sucede durante los próximos meses, pues ya de alguna manera estará el Cabildo en condiciones de licitar alguno de los tramos. Es importante decir que el tren no se licita en conjunto, sino se licita por tramos. Tramos viables que lo hacen posible su conexión. En el caso de Gran Canaria, por ejemplo, desde el aeropuerto hasta vecindario, ese primer tramo donde está la cochera y donde está también el generador de energía para ese tren. Y ese tramo, si se obtiene la declaración de impacto ambiental, el Cabildo estará en condiciones de licitarlo. ¿Qué faltará? Pues un convenio plurianual que permita la financiación de todo el proyecto. En el caso de Tenerife, la declaración de impacto ambiental es verdad que se caducó, están en otro proceso, en otro punto, pero también están ubicando el tramo inicial en el sur de la isla que se pueda poner en marcha primero. Si hay ley de presupuestos del Estado este año 2025, que saben que el propio gobierno de España y la ministra de Hacienda ha dicho que la intención del gobierno es sacar adelante esa ley de presupuestos, nosotros vamos a introducir en el debate, y al menos vamos a pelear, que se incluya la posibilidad, como hicimos en su momento con el convenio de carreteras, de la firma de un convenio para la financiación de las infraestructuras de trenes en Canarias. Si logramos eso y el Cabildo logra eso, este año podríamos licitar la obra. Se podría licitar la obra por parte del Cabildo. Entonces, y ese es el objetivo que estamos planteando. Oye, que no hay ley de presupuesto, pues evidentemente ya nos iríamos a otro escenario. Pero si hay ley de presupuestos del Estado y la declaración de impacto en el caso de Gran Canaria sale adelante, o en el caso de Tenerife sale lo antes posible, estaríamos hablando de que esta legislatura, para ser más concreto, se licita algún tramo y podemos ver el inicio de alguna obra, pero depende evidentemente de que haya ley de presupuesto. Bueno, para ir acabando muy rápidamente, también tengo que preguntarle a Pablo Rodríguez, en el área de obras públicas, ¿cuál es el proyecto, digamos, de mayor magnitud en este 2025 en el que están trabajando? Bueno, seguimos trabajando en muchos proyectos importantes. Para mí son casi todos importantes, pero señalo el continuar con el tramo de Agaete hasta el Risco en la carretera de la aldea, la segunda fase. Es una obra que conozco bien porque la adjudiqué en anterior etapa y es una obra que ha avanzado de manera importante. En 2024 el hito fue apertura de los túneles de Faneque. En tiene que ser, este año 2025, el comienzo de los viaductos y sobre todo el viaducto de La Palma, que es el que va a permitir la conexión de Agaete hasta el Risco. Y luego, en Tenerife, pues el cierre del anillo, continuamos con esa obra, el túnel de Erjo, el túnel más amplio, más grande de Canarias, más de 5 kilómetros de túnel, que ya está perforado completamente. En el año 2024 se terminó la perforación del mismo y este año 2025 tiene que ser también muy importante para el avance de esta obra. Pero quiero señalar lo nuevo, ¿no? Es decir, las obras que vamos a licitar durante este año. Creo que es importante señalar la ampliación de la plataforma y de tercer carril en la TF1, la autopista del sur de Tenerife,
concretamente entre San Isidro y Oroteanda, es decir, en un tramo que va a suponer una obra de más de 100 millones de euros, que se licitará durante el año 2025, al igual que también se va a licitar una mejora en la Gran Canaria 1 en su paso por el término municipal de Telde, concretamente entre Boca Barranco, es decir, donde están los centros comerciales de Ginamar, y los centros comerciales de La Mareta, la zona más tensionada probablemente de toda la Gran Canaria 1. Y después, por obra dimensionada, por lo que supone que es una obra de 200 millones de euros, me parece importante señalar, aunque hay obras en todas las islas, por primera vez, después de casi una década, tenemos obras en marcha en todas las islas, pero creo que es importante señalar, por destacar una en el tiempo limitado que tenemos, la de Pozo Negro Aeropuerto en Fuerteventura, que va a dar un salto muy importante en la autovía del eje norte-sur, concretamente desde el área metropolitana, desde el aeropuerto, de Puerto del Rosario, hasta hacia el sur de la isla, ¿no? Y creo que ese tramo es una obra de 200 millones de euros que va a proponer o va a suponer el primer túnel de infraestructura viaria en la isla de Fuerteventura, algo llamativo y curioso. Sí, 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 la verdad que, bueno, también si no me equivoco, creo que Lanzarote es una isla que no tiene túneles, ¿no? No, las dos que no tienen Exacto. son Lanzarote y Fuerteventura, sí, sí. y Fuerteventura va a pasar a ser la primera, bueno, va a tener su primer túnel con esta obra. Será todo un hito, ¿no? El primer túnel de una isla que la verdad que siempre ha sido, pues bueno, de conducción al aire libre, vamos a decirlo así. Bueno, para acabar. Si me permiten sí. un segundo, el túnel no es para salvar un macizo o para salvar una montaña, sino es una exigencia medioambiental para evitar el impacto que supone la autovía en determinadas áreas o zonas de protección de aves. Lo digo porque al final quiero que todos seamos conscientes de que el tener una declaración de impacto ambiental, que son muy importantes, requiere también a veces pues, modificar proyectos para adaptarlos y que tengan el menor impacto posible, sabiendo que todo tiene impacto, pero que sea el menor posible. ¿Cuándo se empezará ese proyecto en Fuerteventura? Bueno, se licita este primer trimestre del año y lo normal es que se adjudique durante el año y podamos antes de finalizar el año estar adjudicada la obra y comenzando la misma. Bueno, o sea que a lo mejor antes de que acabe el año empieza la obra de ese primer túnel en la isla de Fuerteventura, ¿no? Sí, correcto. Bueno, para acabar, y como secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, le tengo que preguntar a Pablo Rodríguez, lógicamente, ¿cuándo van a sentarse a hablar con los críticos de Nueva Canaria? Teniendo en cuenta que parece que esto pues, va caminando, como se suele decir, poquito a poco. Bueno, lo primero decir que me conocen perfectamente y me gusta ser enormemente respetuoso con los procesos que viven todos los partidos, igual que pido respeto cuando nosotros hemos tenido alguna crisis interna, que también las hemos tenido, pues igual, yo no voy a hacer leña del árbol caído. Es decir, creo que cuando suceda lo que tenga que suceder, me refiero que resuelvan ellos como deben resolver. Yo, evidentemente, estoy atento a lo que sale en los medios y parece que durante los próximos meses o semanas pues está planificada la desconexión total de muchos grupos independientes de Nueva Canaria. Cuando eso suceda, cuando ellos ya no formen parte, si así termina sucediendo, de Nueva Canaria, pues estaremos abiertos, como hemos estado siempre, a confluir, a ampliar nuestra base electoral, a llegar a acuerdos y a buscar encuentros. No puede sorprender a nadie porque ha sido el camino que escogimos hace ya años, en donde dijimos claramente que nuestro espacio era un espacio abierto a todos aquellos que quisieran poner a Canarias por delante de cualquier otra circunstancia. Y además está en el ADN de Coalición Canaria. En el año 93 se crea Coalición Canaria de la unión de muchos partidos de distintos ámbitos, incluso con diferencias ideológicas muy importantes, para confluir en la defensa del archipiélago. Y ese espíritu del 93, ese ADN del 93, está vigente en el proyecto político y eso nos hace siempre, pues en congresos, en convenciones, dar el mismo mensaje de que este proyecto es un proyecto abierto a todos. Y en ese sentido lo estaremos, pero cuando suceda. Yo creo que ponernos ahora a meter el dedo en la llaga, a buscar fórmulas, creo que no es respetuoso con quienes en este momento están en una formación política.
Pero estaría bien, ¿no? Rescatar perfiles de gran peso de votos, ¿no? En Bueno, Gran Canaria. Vale, es vale. evidente que hay gente en ese ámbito Mm, muy potente, muy interesante y que estaría muy bien. Yo sabes que no me escondo. Oye, sí. me encantaría que el candidato de Telde fuese Juan Antonio Peña, me encantaría que nuestro candidato en otros ámbitos sea alcaldes o alcaldesas que están ahora mismo ocupando posiciones y que están Mm, además en el ámbito ideológico cercano al nuestro. Es decir, hombre, yo no aspiro a que un alcalde del Partido Socialista sea nuestro candidato, pero sí. gente que está en partidos locales o en partidos de ámbito canario, pues me parece que sería una buena solución. Bueno, Pablo Rodríguez, no le quitamos más tiempo, consejero de Obras Públicas, Vivienda, Movilidad, Gobierno de Canarias. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedan muchos temas por tratar, pero bueno, en una siguiente ocasión le invito a seguir haciendo nuestros ratitos de directo. Y feliz año también, y que sea un buen 2025. Muchas gracias como siempre y un placer y sobre todo eso, lo mejor para este año, que lo primero es la salud y a partir de que tengamos salud, pues todo lo demás bien. Efectivamente. Muchas gracias, hasta pronto.